Buenos días, me presento, soy el doctor Sebastián Figueroa Scuti, soy especialista en medicina interna y en hepatología. Ya hace varios años me dedico a esta especialidad, tanto en la parte privada como en la parte pública, donde tengo un consultorio de hepatología general en el Hospital Dr. Arturo Oñaribia. Me toca hablarles de cirrosis, un tema largo, complejo, con muchas aristas, pero bueno, vamos a intentar simplificarlo. Aquí tienen una imagen muy evidente, muy elocuente sobre cómo luce un hígado sano y cómo luce un hígado con cirrosis. Es evidente a simple vista el cambio en su morfología normal. Se puede observar la presencia de múltiples nódulos, bien, que luego voy a explicar por qué aparecen, pero eso hay que explicarlo con imágenes microscópicas, es mejor. Un consejo: yo hace más de 15 años que me dedico solamente a la hepatología, y esto no recuerdo haberlo leído en ningún lugar, pero lo aprendido en el día a día. Es a modo didáctico pensar en la cirrosis no como una enfermedad, bien, sino pensarla como la consecuencia de una enfermedad. Como van a ver en el transcurso de esta charla, es clave, es importantísimo no solamente saber qué tenemos que hacer con ese paciente a futuro, sino es muy importante conocer o identificar con precisión, o lo más preciso que podamos, cuál es la causa de la cirrosis, porque es ahí donde vamos a tener muchas más posibilidades de modificar la historia natural de esta enfermedad. Sea cual sea la causa de la cirrosis, en todos los casos lo que observamos siempre es como factor desencadenante o como gatillo la agresión al hepatocito. Bien, que puede ser, como veremos más adelante en detalle, puede ser alcohol, puede ser un virus, puede ser algún tóxico o alguna enfermedad metabólica. Independientemente de la causa, tiene que haber una agresión inicial. Esta agresión, por diferentes mecanismos, según la enfermedad que la ocasione, lo que terminan sucediendo en todos los casos es la aparición de necrosis celular. Con esto quiero decir que los hepatocitos mueren y dejan de cumplir con su función, por supuesto. En su lugar aparecen tabiques fibrosos, que no son más que cicatrices de esa célula que ha dejado de existir, ¿no? Cuando empiezan a morir células hepáticas, generalmente el hígado pone en marcha también otro proceso, que es el de regeneración. Bien, pero ¿qué pasa? Cuando quiere regenerarse el hígado con la producción de nuevas células que reemplacen a las que murieron, lo tiene que hacer en un contexto muy diferente, ya que la gran presencia de tractos fibrosos en el hígado, en el órgano, hace que esta regeneración no sea anatómicamente normal, y es por eso que aparecen estos nódulos, que los hay de todo tamaño. Hay nódulos microscópicos que se pueden ver solamente a alto aumento, y también pueden aparecer nódulos más grandes o macroscópicos, como los que vimos en la diapositiva anterior. Esto es una representación simplificada del lobulillo hepático. Podemos ver en el medio
una rama terminal de la vena suprahepática, de una de las venas suprahepáticas, y en los vértices de este hexágono se pueden ver tres estructuras que son las que conforman el conocido espacio porta. En rojo podemos ver una rama terminal de la arteria hepática que representa el 20% del flujo sanguíneo hepático, una rama terminal de la vena porta en azul que representa el 80% del flujo de sangre a través del hígado, y en verde una rama terminal de las vías biliares. Bien, todo el intercambio tanto de sangre como de bilis se produce cuando sinusoides llevan la sangre o la bilis desde el espacio porta hacia la vena central, atravesando todo este entramado de hepatocitos, que son los que desarrollan todas las funciones asignadas al hígado. Aquí vemos lo mismo, pero a alto aumento bajo un microscopio. En la esquina superior izquierda podemos ver un corte transversal de un espacio porta, donde vemos de mayor tamaño la rama de la vena porta y de menor tamaño con paredes más gruesas se puede ver una rama de la arteria hepática. Al lado se ve el conducto biliar. Bien. Y en el centro podemos ver lo que sería el comienzo de las venas suprahepáticas, que es por donde se va a colectar toda la sangre del hígado y va a salir del hígado por arriba del hígado por las tres venas suprahepáticas y van a desembocar en la vena cava, luego van al corazón, a la circulación sistémica. Aquí se puede ver perfectamente los micronódulos de los que hablábamos hace un rato. Todo lo que ven en azul es fibrosis. Eso, por supuesto, no existe en un hígado normal. Eso se tiñe con una técnica que se llama tricrómico de Mason y pone en manifiesto claramente la presencia de esta fibrosis. Esta fibrosis justamente es lo que ayuda a visualizar con mayor claridad estos micronódulos, que son la estructura básica, digamos, más pequeña de lo que se puede observar en un hígado con cirrosis. Históricamente, la anatomía patológica ha buscado maneras de estandarizar lo observado en el microscopio, tanto en el hígado como en cualquier otro órgano o enfermedad. Los scores que históricamente se han utilizado en hígado para cuantificar la cirrosis son estos dos. El ISHAC es anterior, si bien se puso en marcha en el año 95, ha sido por lejos el más popular hasta hace relativamente poco, en donde la aparición del Metavir en la escena ha sido realmente muy marcada. Prácticamente ninguna biopsia de hígado le falta el score de Metavir. Es muy útil y muy simple, más simple que el ISHAC, donde se representa con 0 a un hígado normal, es decir, sin fibrosis, y con 4 a un hígado con cirrosis. Son puentes que hay de espacio porta de fibrosis. Eso es lo que se llamaría fibrosis grado 4 y es lo que comúnmente llamamos cirrosis. Aquí podemos ver las causas más frecuentes de cirrosis. Tenemos causas inmunológicas, como puede ser la hepatitis autoinmune o todas las enfermedades colestásicas. Tenemos enfermedades producidas por cirrosis producida por virus, como la hepatitis C o la hepatitis B. Tenemos una causa cardíaca que es mecánica, producida o como consecuencia de insuficiencia cardíaca. Tenemos tóxicas, como puede ser el uso de algunas drogas, algunos medicamentos, como tamoxifeno, metrotexate, amiodarona. Tenemos causas metabólicas, como es el hígado graso, enfermedad muy frecuente en pacientes con síndrome metabólico. Causas hereditarias, de alteraciones genéticas, como la hemocromatosis. Y por supuesto, el alcohol. Por supuesto, cada una de estas enfermedades tiene un tratamiento diferente.
Pero si logramos tratar, contener, neutralizar todas estas causas, lo más probable es que veamos una mejoría en el funcionamiento hepático y en el pronóstico del paciente con cirrosis. Volviendo un poco al concepto del principio, cuando les decía que hay que tener a la cirrosis en mente como una consecuencia más que una causa, en esta diapositiva lo que me gusta aquí es exponer que la cirrosis puede ser tanto consecuencia de algo como causa de algo. Bien, como consecuencia puede ser de una hepatitis C, de alcohol, de hepatitis autoinmune, bueno, cualquier enfermedad crónica hepática puede producir cirrosis. Bien, pero también puede ser a su vez la causa de algo. Bien, en este caso puede ser la causa de las complicaciones más frecuentes o de todas las complicaciones de la cirrosis, las cuales voy a describir en mayor detalle en las próximas diapositivas. Esta es una de las primeras preguntas que surgen de los pacientes que son diagnosticados de cirrosis, lo cual es obvio. Tenemos que tener claro el concepto que les vengo remarcando de que la cirrosis no es la enfermedad en sí, sino que es la consecuencia. Y esto a nosotros y al paciente nos tiene que hacer pensar la siguiente pregunta. Entonces, si la cirrosis es la consecuencia, ¿cuál es la causa? ¿Por qué? Porque en la causa está la clave. Entender, conocer, identificar, tratar, curar, erradicar, neutralizar la causa. Eso es lo importante de entrada en un paciente con cirrosis. Es lo primero que tenemos que intentar hacer. Bueno, no siempre se encuentra la causa. Hay un 30% de los pacientes con cirrosis a los cuales no se les puede identificar la causa. Por ende, es más difícil para el médico meter mano, digamos, poder hacer algo si no conocemos la causa. Más difícil darle un tratamiento específico. No más difícil, es imposible. Bien, y hay otras enfermedades que sí podemos identificar, otras causas que sí podemos identificar, pero que no tienen un tratamiento específico. Bien, en ese caso, la posibilidad que tiene el médico de influir en esa historia natural, en ese pronóstico, es menor, al no poder tratar la causa. Esta diapositiva tiene la finalidad de poner de manifiesto claramente la importancia que tiene en la historia natural de esta enfermedad el hecho de que se descompense la cirrosis. Fíjense en una cirrosis compensada, independientemente de la causa que la haya generado. Son enfermedades de larga evolución, no suelen tener síntomas y tienen una excelente sobrevida. Pero todo cambia cuando se descompensa, es decir, cuando el paciente presenta alguna de las complicaciones mayores que son ascitis, encefalopatía y la hemorragia varicial. Esto es muy importante. Estos son enfermedades o complicaciones que marcan la transición entre una cirrosis compensada y descompensada. Es tremendamente importante desde todo punto de vista y entre otras cosas porque fíjense la sobrevida de estos pacientes que se descompensan cambia por completo. Tienen una sobrevida, una expectativa de vida de un 30% a los 10 años una vez que ya han sufrido alguna de estas complicaciones mayores. Con respecto al diagnóstico, bueno, hay varias maneras de hacerlo. Por supuesto, un ojo entrenado, un ojo que está acostumbrado a ver esta patología, se le hace mucho más simple y rápido este proceso, ¿no? La manera más frecuente de detectar una cirrosis es a través de los estudios de imágenes. Bien, tanto en ecografía como en tomografía como en resonancia tranquilamente pueden evidenciar cambios morfológicos que nos sugieran la presencia de una cirrosis o lo que muchos imaginólogos ponen en sus informes, hepatopatía crónica, que viene siendo lo mismo que cirrosis, solamente que
como sabemos que los pacientes leen los informes, se suele utilizar este vocabulario diferente, camuflado, para que el paciente no lo entienda, ¿no? Pero hepatopatía crónica y cirrosis son sinónimos. En cuanto a la endoscopía o videoendoscopía digestiva alta, la presencia de varices esofágicas o de cualquier signo sugerente de hipertensión portal es casi patognomónico de cirrosis. Hay otras causas de hipertensión portal que desarrollan varices en el esófago que no son cirrosis, pero son extremadamente raras. En cuanto a los análisis, lo que habitualmente se ve en un paciente con cirrosis, en el hemograma, por ejemplo, es la disminución en alguna de las líneas celulares. Pueden tener leucocitosis, leucopenia, plaquetopenia o anemia. Muchas veces tienen las tres cosas, es lo que llamamos pancitopenia, y suele estar relacionado a hiperesplenismo, ya que la hipertensión portal genera esplenomegalia y la esplenomegalia produce hiperesplenismo, ¿no? Eso no tiene tratamiento, es una consecuencia más de la cirrosis, y habitualmente, por más que le suelen dar hierro, vitamina B, ácido fólico, generalmente no se modifican mucho estos valores. En cuanto al hepatograma, bueno, puede estar alterado obviamente y de distintas maneras, dependiendo la causa de la cirrosis. Diferente va a ser un hepatograma de un paciente que tiene cirrosis por colangitis biliar primaria que aquel que tiene cirrosis por alcohol o aquel que tiene cirrosis por hígado graso. El patrón en el hepatograma va a ser diferente, ¿no? Va a tener más fosfatasa alcalina y gamma GT que transaminasas o viceversa. El coagulograma habitualmente en la cirrosis en etapas tempranas no se afecta, pero empieza a alterarse a medida que la enfermedad avanza. Lo mismo con la albúmina, que es una proteína que nos indica el grado o la capacidad de síntesis por parte del hígado. Hay algunos test que se pueden hacer para estimar, cuantificar la cantidad de fibrosis que hay en el hígado. Por supuesto, son análisis que se hacen a partir de cálculos de valores obtenidos en análisis de sangre, bien, como el FIB4, el APRI, el score de hígado graso y el FibroTest. Muchos de ellos se pueden calcular en aplicaciones que vienen para el teléfono. Y bueno, y el último aporte, digamos, de la ciencia a la hepatología en el ámbito de imágenes son estos equipos que cuantifican la fibrosis hepática con un aparato similar a un ecógrafo. Hay tres modelos diferentes, FibroScan, ShareWave y ARFI. Todos ellos, mediante distintas modalidades o técnicas, nos informan aproximadamente qué grado de fibrosis tiene el hígado. Les recuerdo lo importante que es esto, ya que un hígado normal no tiene fibrosis y un hígado con cirrosis tiene mucha fibrosis. Y estos equipos nos ayudan a discernir entre estos dos grandes grupos. Como les decía, las complicaciones de la cirrosis son varias, algunas de ellas muy frecuentes y muy importantes en el pronóstico del paciente. Y a fines prácticos solemos dividirlas en dos grandes grupos. Todas las que son secundarias a insuficiencia hepática, a la disminución del volumen o del número de células hepáticas funcionantes. Y por otro lado, el otro grupo es todas las relacionadas al desarrollo de la hipertensión portal. Existen otras que son de origen mixto, digamos, tienen un componente de cada grupo. De manera sintética, podemos resumir las complicaciones secundarias a insuficiencia hepática en esta pequeña lista. La coagulopatía tal vez sea uno de los factores más importantes a tener en cuenta en estos pacientes, uno de las complicaciones que más problemas nos trae a los médicos y a los pacientes, por supuesto, y tal vez sea
el parámetro más fiel, más confiable a la hora de evaluar la función hepática. He visto muchas veces cómo utilizan al hepatograma para estimar o evaluar el grado de función o de insuficiencia hepática, y esto no es correcto. El hepatograma puede estar muy alterado y la función hepática conservada, o al revés, tener un hepatograma prácticamente normal y la función hepática muy alterada. Bien, por eso es que es importante tener claro que el patrón o el valor más importante para medir esto es cómo funciona la coagulación. ¿Qué tiene que ver la coagulación y el hígado? Bueno, la relación está en que muchos de los factores implicados en la cascada de coagulación son sintetizados por los hepatocitos. La presencia de ictericia también es un dato bastante frecuente de ver en pacientes con cirrosis, y que también nos habla de una enfermedad avanzada. La hipogluceminemia se afecta al final de la cirrosis, y también es un indicativo de que el poder de síntesis del hígado está disminuyendo. La desnutrición y la sarcopenia. La sarcopenia se refiere a la disminución de la masa muscular, también producto de la misma desnutrición que se puede ver en pacientes con cirróticos, entre otros motivos, primero porque efectivamente no se alimentan bien, por los síntomas, los malestares que experimentan, pero por otro lado también hay una disminución en la absorción de los nutrientes, y también una alteración en el proceso de los nutrientes ingeridos por parte del hígado. En la piel, más que complicaciones, son síntomas o signos que se pueden observar en pacientes con cirrosis, como son las arañitas vasculares o spiders y la palma hepática. Bien, el factor hepático es un olor característico en el aliento del paciente, hipogonadismo y astenia, que es bastante frecuente y universal en casi todos los pacientes con cirrosis. En cuanto a las complicaciones secundarias a hipertensión portal, la más típica o clásica conocida es la ascitis. Fíjense que en un intento por organizar, simplificar el entendimiento de todo lo que incluye la hipertensión portal, se ha dividido en tres. En todas las hipertensiones portales ocasionadas por cosas que pasan antes del hígado, prehepático, por cosas que pasan después del hígado, de que la sangre ha pasado por el hígado, poshepático, y todas las causas de hipertensión portal que suceden por motivos intrahepáticos. Y esta es la de mayor importancia en la charla de hoy. Dentro de las causas intrahepáticas de hipertensión portal tenemos causas presinusoidales, sinusoidales y postsinusoidales. Bien, como muestra el cuadro abajo, la cirrosis está dentro de las causas intrahepáticas sinusoidales. A ese nivel es donde se produce el depósito de fibrosis, y es esta la que genera la dificultad o enlentecimiento de la circulación sanguínea a través de los sinusoides. Todas estas causas de hipertensión portal intrahepática sinusoidal lo que ocasionan prácticamente de manera universal es el desarrollo de ascitis, el desarrollo de varices esofágicas y su eventual sangrado por rotura. En algunos casos
es tanta la ascitis que hay en la cavidad peritoneal que se traspasa algo de este líquido hacia el tórax, generalmente del lado derecho. La retención de líquido genera una hiponatremia habitualmente dilucional. La esplenomegalia, como les comentaba anteriormente, producto también de la misma hipertensión portal, y todo lo que la esplenomegalia termina ocasionando, como por ejemplo la pancitopenia. La circulación colateral no es ni más ni menos que la manera que tiene el cuerpo de hacer regresar la sangre de todo el territorio de la vena cava inferior, hacerla regresar de vuelta al corazón sin tener que pasar por el hígado o por la vena porta. Bien, entonces se desarrollan o se abren venas que habitualmente están colapsadas o que no existen y se generan nuevas, venas que llevan la sangre hacia el corazón sin tener que pasar por el hígado. Las varices esofágicas son otra manera u otra forma de circulación colateral. Las varices anorrectales también. Al encontrar dificultades la sangre de esa zona para volver a través de la vena porta, que es lo habitual y lo normal, vuelven a través de la circulación general, a través de la vena cava, y es por eso que se invierte el flujo sanguíneo en esta zona, produciendo la aparición de varices anorrectales. En cuanto a lo que llamamos complicaciones mixtas, son aquellas en las que encontramos un componente relacionado a la hipertensión portal y otro componente relacionado a la insuficiencia hepática. La encefalopatía puede desarrollarse tanto por la circulación colateral, es decir, la incorporación de sangre a la circulación sistémica que no ha sido filtrada entre comillas por el hígado. Bien, entonces es una sangre donde hay mayores concentraciones de productos potencialmente tóxicos como el amonio y sus derivados, pero también puede haber encefalopatía por la misma insuficiencia hepática. Bien, el hígado al no poder extraer estos tóxicos de la sangre, o porque no pasan por el hígado, por la circulación colateral, o sí pasan por el hígado, pero el hígado no tiene, o el hepatocito no tiene la capacidad o el número suficiente para poder neutralizar estas sustancias. La insuficiencia renal es producto también de todos los cambios circulatorios que ocasiona la cirrosis, en donde el sistema de renina-angiotensina, el óxido nítrico y otra serie de factores producen que se altere todo lo que es el filtrado glomerular. Las infecciones, por supuesto, sobre todo la peritonitis bacteriana espontánea, que es la infección del líquido acítico, el desarrollo de hepatocarcinoma, muy frecuente, ya que la cirrosis se considera una enfermedad preneoplásica, la pancitopenia, que ya la hemos nombrado, el desarrollo de edema, sobre todo en miembros inferiores, producto de la disminución de albúmina en sangre y el detrimento o el deterioro en el poder oncótico que tiene la albúmina, el poder que tiene la albúmina de mantener el agua dentro de la circulación. Cuando su síntesis disminuye por la insuficiencia hepática, entonces el líquido tiene mayor facilidad para pasar al extravascular. Y los problemas pulmonares que aparecen producto de la alteración hemodinámica secundaria a todos los cambios que ocurren durante la cirrosis. La clasificación de Child-Pugh ya tiene con nosotros aproximadamente 50 años
o tal vez un poco más, ha ido sufriendo modificaciones a través del tiempo y nos sirve para estimar la sobrevida en pacientes con cirrosis. Tiene en cuenta la concentración de albúmina en sangre, la coagulación, la encefalopatía, la presencia o ausencia de ascitis y la concentración en sangre de bilirrubina. Con estos 5 parámetros podemos estimar la sobrevida de un paciente con cirrosis con bastante certeza o precisión. Se utiliza hace 50, 60 años, hasta el día de hoy sigue estando vigente, es muy conocida y muy difundida en todo el mundo y es una forma rápida y efectiva de transmitir mucha información en pocas palabras, sobre todo entre colegas, cuando se discute sobre algún paciente con cirrosis. Una clasificación más nueva es la del MELD. Surge en Estados Unidos no hace mucho tiempo con la intención de mejorar la distribución de los órganos para trasplante. De los órganos me refiero a los hígados para realizar trasplantes hepáticos. Este puntaje o clasificación también está diseñado para estimar la sobrevida en pacientes con cirrosis y tiene en cuenta 4 parámetros, 3 o 4 parámetros, hay 2 maneras de hacerlo. El MELD común, digamos, tiene en cuenta la coagulación, la bilirrubina y la creatinina, y el MELD sodio se le agrega también el factor sodio y con eso podemos estimar la mortalidad. El puntaje MELD puede ir de 8 a 45. Bien, cuanto más bajo sea, tiene menor mortalidad el paciente y cuanto más alto, mayor mortalidad. ¿Para qué sirve? Bueno, empezó en Estados Unidos y después se extendió por todo el mundo. Sirve para posicionar los pacientes que están en lista de espera para trasplante hepático. Bien, ese paciente, cuanto más alto tenga su puntaje de MELD en determinado momento, más arriba va a estar en la lista de espera, por ende va a trasplantarse antes, lo cual es lógico que si un paciente tiene un MELD más alto es porque está más grave, es lógico que se trasplante antes. Por el contrario, aquellos pacientes que tienen un MELD de 8, de 9, de 10, bueno, son pacientes con cirrosis que generalmente están compensadas y que no requieren, por lo menos en lo inmediato, un trasplante hepático. Este puntaje MELD, por supuesto, va cambiando, va variando según cómo vaya evolucionando el paciente, la enfermedad. Por eso que este puntaje MELD hay que calcularlo cada vez que veamos al paciente. Cuanto peor esté el paciente, más frecuentemente lo vamos a tener que controlar y entre otras cosas vamos a tener que ir actualizando su puntaje de MELD. Cuanto mejor, más estable esté el paciente, las visitas, los controles van a ser más esporádicos. Bueno, esta diapositiva asusta un poco de entrada, pero básicamente lo que nos viene a decir es que es la fisiopatología, cómo se desarrolla la ascitis en los pacientes con cirrosis. Tratando de resumirlo, lo que sucede es que cuando hay aumento de la trama fibrosa en los sinusoides hepáticos, produce una disminución, un enlentecimiento del flujo sanguíneo, produce hipertensión portal. La hipertensión portal hace que toda la vasculatura esplácnica se dilate. Al dilatarse, produce un defecto del relleno vascular. Bien, y esto pone en marcha distintos mecanismos compensatorios como la producción de factores vasoconstrictores y antinatriuréticos. Todo esto lo único que termina generando es reteniendo agua, reteniendo sodio. ¿Para qué? Para mejorar el volumen plasmático, bien, y con eso mejorar teóricamente la
el filtrado glomerular por los riñones, pero bueno, lamentablemente a veces estos mecanismos compensadores no logran compensarlo o más comúnmente se exceden en la compensación, terminando o generando finalmente el desarrollo de ascitis. Esto es muy interesante, pero también es bastante complejo porque además de esta diapositiva que ya parece complicada, bueno, déjeme decirle que esto está resumido, o sea que si lo hiciéramos completo sería muchísimo más difícil de entender. Pero para quienes le interese esta temática, este es uno de los ámbitos o uno de los apartados dentro de la hepatología que más nos atrae o nos gusta a los hepatólogos. Una vez que tenemos ya frente a nosotros un paciente con cirrosis, con ascitis, sobre todo si es la primera vez que hace ascitis, sí o sí lo más importante es hacerle una punción del líquido ascítico. Lamentablemente muchas veces esto no sucede por falta de tiempo, por falta de conocimientos. Lo cierto es que hay muchos pacientes que ya tienen diagnóstico de ascitis hace varios meses y todavía nadie le hizo un análisis del líquido ascítico. ¿Por qué es importante analizar el líquido ascítico? Bueno, sobre todo por dos cosas. Por un lado, nos interesa descartar que no haya una infección. Bien, para eso se hace una punción y se mide o se controla o se cuantifica la cantidad de glóbulos blancos y se manda a cultivo también. Pero por otro lado también nos sirve para calcular el GASA. El GASA es un gradiente seroacítico de albúmina. ¿En qué consiste? Consiste en restarle a la concentración de albúmina en sangre, restarle la concentración de albúmina en el líquido ascítico. Bien, ¿para qué nos sirve? Bueno, nos sirve para determinar o para dividir esa ascitis en dos grandes grupos. Todas las ascitis secundarias a hipertensión portal y las ascitis que no son secundarias a hipertensión portal. Cuando da más de 1,1 el GASA, es por hipertensión portal. Y ahí se divide en dos grupos. En dos grupos que tienen que ver con la concentración de proteínas totales que tenga ese líquido ascítico. Lo habitual es que un paciente con cirrosis tenga pocas proteínas, tanto en sangre como en líquido ascítico. O sea que el líquido ascítico típico de un paciente con cirrosis tiene un GASA más de 1,1, sugerente de hipertensión portal, y una concentración de proteínas totales menor de 2,5 gramos por decilitro. Eso es lo típico de la cirrosis. Cualquier otro patrón de GASA y de proteínas ya no va a ser cirrosis lo más probable. Bien, si tiene hipertensión portal y muchas proteínas, hay que pensar en insuficiencia cardíaca, un síndrome urticario o que haya más de una causa de ascitis. Ahora, cuando el GASA da menos de 1,1, eso ya prácticamente descarta que la cirrosis sea de origen hipertensión portal o cirrosis. Bien, ahí hay que buscar otras enfermedades que pueden ser, por ejemplo, infecciones como la TBC o carcinomatosis peritoneal. Ahora, si tiene pocas proteínas y un GASA menos de 1,1, lo más probable es que sea un síndrome nefrótico. Paciente que tiene muy bajas proteínas en sangre, muy baja proteína en líquido ascítico y que producto de eso, de tener 1 de proteína o 1 de albúmina en sangre, bueno, no tiene poder oncótico y produce ascitis por este motivo, ¿no? El tratamiento consiste básicamente en hacer restricción de sodio, no de agua. Escucho muchos pacientes que le han dicho que no tienen que tomar líquido cuando tienen ascitis o cuando tienen edema. Bueno, eso no corresponde, no está bien. Paciente con esta enfermedad y encima que no toma líquido, bueno, rápidamente entran en insuficiencia renal. Así que lo que hay que restringir es el sodio. ¿A cuánto? Bueno, eso varía, no es tan rígida los números, las recomendaciones. Un paciente que tiene abundante ascitis, de difícil manejo, con mala tolerancia a los diuréticos, bueno, probablemente con ese paciente uno sea más exigente con el tema de la sal. En cambio, otro paciente que tenga muy poco líquido, apenas de edema en los miembros inferiores, bueno, con ese paciente uno podrá ser más laxo en las recomendaciones con respecto a la ingesta de sodio.
habitualmente utilizamos dos diuréticos para tratar la asitis. El más común, que utilizamos más comúnmente, es la espironolactona, generalmente en dosis de 100 miligramos o más, y si eso no es suficiente, nos ayudamos también con la furosemida, que también puede ser de un comprimido de 40 miligramos hasta 4 comprimidos por día. Esa es la dosis máxima de la furosemida, y la dosis máxima de la espironolactona es 400 miligramos. Bien, hay casos en donde el paciente tiene asitis a tensión, es decir, que tiene muchísima asitis y no responde a los diuréticos, bien, o ha dejado de tomarlos, o no hace la dieta. Cuestión que si está a tensión, está dolorido, le cuesta respirar, le cuesta movilizarse, ahí, aparte de indicarle los diuréticos cuando vaya para casa, hay que hacerle una paracentesis evacuadora para aliviarle los síntomas transitoriamente. La asitis también puede ser intratable por diuréticos. ¿Cuándo se da esto? Cuando uno le da diuréticos al paciente, los toma, hace bien la dieta y aún así no responde, no se puede solucionar el problema. Bien, entonces hay la diferencia que hay que marcar entre intratable y la asitis refractaria. La refractaria significa que a pesar de tomar la dosis máxima de los dos diuréticos y de hacer la dieta, el paciente sigue con asitis. Esa es otra indicación de paracentesis evacuadora. En cambio, la intratable es cuando un paciente con dosis inferiores a las máximas, de diuréticos me refiero, aún sin haber llegado a la dosis máxima, ya se tiene que suspender el tratamiento o no se le puede aumentar más debido a la presencia de algún efecto adverso: hiponatremia, hipercalemia, calambres, insuficiencia renal. Esa es la asitis intratable. Otra de las complicaciones más frecuentes en la cirrosis es el desarrollo de encefalopatía. Es un cuadro psiconeurológico o neuropsiquiátrico, también se puede leer en algunos textos, en donde el paciente presenta diferentes grados de alteración, ya sea a nivel cognitivo o ya sea a nivel de la conciencia. Se la clasificó ya hace algunos años en 3 tipos de encefalopatía asociados a la insuficiencia hepática. El tipo A es la encefalopatía que se observa en los casos de fallo hepático agudo o fulminante y está principalmente asociado al desarrollo de edema cerebral. El tipo B es la encefalopatía que sucede luego de una cirugía de shunt portosistémico o de colocación de un TIPS, que es una prótesis que atraviesa el hígado conectando el sistema porta con el sistema de las suprahepáticas, disminuyendo rápida y drásticamente la hipertensión portal. El TIPS es una maniobra de rescate para pacientes con hipertensión portal severa que no responden a los tratamientos convencionales. Y este tipo de encefalopatía sucede porque al saltear el hígado, ya sea con el TIPS o con un shunt quirúrgico, se evita el paso de la sangre a través del hígado y de esta manera también eliminamos la función hepática de eliminar los tóxicos que están circulando en la sangre. No le damos la oportunidad al hígado, que esté o no esté enfermo, no se le da la oportunidad de eliminar estos tóxicos. Y la tipo C, que es por lejos la más frecuente y la más importante y la que más van a ver en el ejercicio de su profesión, es la asociada a la cirrosis propiamente dicho. Bien, hay varios tipos de hepatitis, de encefalopatía tipo C. La encefalopatía hepática episódica, que puede ser precipitada o espontánea. Cuando habla de precipitada, generalmente son casos de pacientes que normalmente no tienen encefalopatía, pero se infectan o se deshidratan o se constipan o toman alguna benzodiazepina o se infectan, y ahí es donde se manifiesta o se desencadena el cuadro de encefalopatía. En esos casos también es muy importante, para que desaparezca la encefalopatía, es tratar la causa.
Bien. Después está la encefalopatía hepática crónica, por suerte es menos frecuente. Esto es en pacientes que no tienen ninguna causa desencadenante. Bien, y eso es permanente prácticamente durante todo el día. Cuando es leve es llevadero, el paciente más o menos puede hacer su vida normal, pero cuando es grave es invalidante y es uno de los motivos que puede llegar a motivar o acelerar la necesidad de un trasplante. Y la encefalopatía hepática mínima, bueno, existe pero es muy difícil de detectar, hay que hacer algunas pruebas psicométricas específicas, muy detalladas, que habitualmente y en la realidad, en la práctica diaria no se realiza, ¿no? Estas causas enumeradas son las que más frecuente vemos como desencadenante en pacientes con cirrosis, desencadenantes de encefalopatía. Son pacientes que viven con su cirrosis sin encefalopatía la mayoría del tiempo, pero cuando sucede alguna de estas cosas, un segundo impacto que le llamamos, el primer impacto sería la cirrosis, el segundo impacto sería una causa desencadenante de la encefalopatía. Es típico ver un paciente con cirrosis que venía bien y se le infecta el líquido asítico o hace una infección urinaria o una neumonía y a causa de eso desarrolla encefalopatía. Lo mismo sucede cuando tienen un sangrado, ya sea digestivo o de otra índole, cuando usan queriendo o sin querer sedantes, muchas veces confunden los comprimidos y toman sedantes en vez del diurético, por ejemplo. O el mismo uso de diuréticos. Muchos pacientes que con cirrosis y ascitis usan diuréticos a diario y a veces eliminan la ascitis, sin embargo siguen tomando el diurético. Y eso genera que nos pasemos para el otro lado, el paciente empieza a deshidratarse. Y esto es típico, muy común, tal vez la causa más frecuente de encefalopatía en la guardia. Llega el paciente con encefalopatía a la guardia, le ponen un suero y a las 2 horas el paciente está totalmente lúcido de vuelta, sin haber recibido antibióticos, sin haber sangrado y nada, simplemente era que estaba deshidratado. Lo que hay que hacer es hidratarlo, suspenderle los diuréticos hasta nuevo aviso y nada más. También alteraciones en el pH, en pacientes con acidosis sobre todo se puede ver, pero bueno, estos son casos donde más de terapia intensiva, pacientes que con estado más crítico, con alguna intercurrencia más grave, ¿no? Grandes cantidades de proteínas se refiere a pacientes que andan en el límite, digamos, en la concentración de amonio, de amoníaco en sangre, y hacen una ingesta mayor a la habitual de proteína, sobre todo proteína animal, y eso genera que haya una sobreproducción en los metabolitos del amonio, y eso genera también encefalopatía. Traumatismo, intervención quirúrgica, bueno, eso es cualquier evento que lo saque al paciente de su frágil equilibrio puede también producir la aparición de este cuadro de encefalopatía, que por suerte es en el 95% de los casos es transitoria, es reversible, si uno puede eliminar la causa. Bien, esto es un cuadro que generalmente genera mucha tensión, sí, tensión o angustia en familiares, sobre todo porque el paciente habitualmente ni se entera lo que está sucediendo, pero la familia sí lo sufre bastante, porque ven que el paciente está perdido, que está desorientado, que bueno, que no se puede valer por sí mismo. Esto genera mucha angustia en los familiares las primeras veces que lo ven. Después con el tiempo se van dando cuenta que bueno, que va y viene, que es transitorio y que no hay que desesperar, hay que buscar con tranquilidad cuál puede ser la causa y actuar en consecuencia. Otro motivo que es bastante frecuente, que no está en esta diapositiva, es la constipación. Es muy frecuente un paciente que no evacúa durante 2-3 días, ya comience con algo de encefalopatía. En ese caso hay que medicarlo con lactulosa, que es una especie de laxante que va a mejorar el tránsito intestinal, o a veces, si eso no funciona, con enema evacuante a veces se soluciona el problema. También hay que hacer hincapié en la dieta, sobre todo en pacientes que permanentemente sufren de constipación.
asesorarlo sobre una dieta más bien rica en fibras y baja en alimentos que generen constipación. Pero sin duda, la complicación de la cirrosis que más angustia genera al paciente, a familiares y también al cuerpo médico que atiende al paciente es el sangrado varicial agudo. Es una complicación que tiene mal pronóstico si no se actúa muy bien y rápidamente, ya que si en las primeras 12 horas no hacemos las cosas bien, la mortalidad es muy alta. Bien, en cuanto al sangrado varicial, van a leer o van a escuchar algo que se llama profilaxis primaria y secundaria del sangrado. La profilaxis primaria es lo que podemos hacer en un paciente que ya tiene varices esofágicas para evitar que se rompa las varices y que produzca su primer sangrado. Eso se llama profilaxis primaria. Y después está la profilaxis secundaria, que es cuando un paciente ya tuvo un sangrado por rotura varicial y queremos evitar un nuevo sangrado. Bien, ya vamos a entrar en detalle explicándole cómo se puede hacer este tipo de profilaxis. La profilaxis antibiótica es muy importante en todos los pacientes con cirrosis que tengan sangrado digestivo, ya sea por causa de hipertensión portal o por otro motivo como puede ser una úlcera duodenal. Deben recibir tratamiento antibiótico profiláctico, ya que se ha visto en pacientes con cirrosis que tienen sangre en el tubo digestivo aumentan muchísimo el riesgo de infecciones bacterianas. Esto se debe al aumento de la permeabilidad capilar en la mucosa de los intestinos, lo que permite un pasaje mucho más simple de bacterias desde la luz intestinal al torrente sanguíneo o al torrente linfático. Es muy importante, sobre todo, hablar con la familia para identificar y tratar la causa desencadenante de este sangrado varicial. Muchas veces lo encontramos, otras veces no. Una de las causas más frecuentes de sangrado varicial es aquel paciente que ya sabía que tenía varices esofágicas, que estaba medicado con beta bloqueantes y que por algún motivo dejó de tomarlo. Eso genera habitualmente un efecto rebote, aumenta la presión en la vena porta y puede producir un sangrado. Otro motivo podría ser el abandono de la medicación de la enfermedad de base, ya sea de una hepatitis autoinmune o aquel que tiene cirrosis por alcohol que vuelve a tomar o hace una ingesta de alcohol abundante, y todos esos son motivos que pueden generar un nuevo sangrado. Las infecciones en general también. Bien, y es clave poner en marcha la reanimación lo más prematuramente posible. Ya si bien en ambulancia, desde la misma ambulancia, hay que empezar a tomar todas las medidas correctas, que consisten en proteger la vía aérea como siempre, evitando sobre todo la aspiración, colocación de accesos intravenosos, cuanto de mayor calibre sean mejor, y comenzar la reposición hidroelectrolítica, preferentemente con coloides, ya sea con Emaxel, con gel, hasta plasma se puede utilizar. Tratar de evitar los cristaloides como la solución fisiológica, ya que la mayoría de estos pacientes tienen muy bajo poder oncótico, tienen albúmina baja en sangre, y eso hace que todos los cristaloides que uno le pueda poner rápidamente se van al extravascular y no cumplen con la función buscada, que es la de mejorar el volumen plasmático. La transfusión sanguínea es una opción, pero no hay que exagerar. Básicamente hay que hacer transfusiones sanguíneas pequeñas, pausadas y lentamente, ya que si se transfunde rápidamente el paciente grandes volúmenes, eso puede generar un aumento del volumen plasmático a nivel esplácnico y puede generar un resangrado o puede perpetuar el sangrado. Así que hay que ir reponiendo la volemia, reponiendo los glóbulos rojos, reponiendo las plaquetas en caso de que haga falta, pero todo eso lentamente. Como hablamos hace rato, los antibióticos son profilaxis obligada en este tipo de pacientes. Se puede usar quinolona si es que está lúcido el paciente y puede tragar el comprimido, o directamente se utiliza ceftriaxona endovenosa.
Y bueno, y luego una vez que pasa el momento más agudo, hay que empezar a ver un poquito más allá y tratar de evitar complicaciones a futuro, como por ejemplo el desarrollo de insuficiencia renal o la infección del líquido asítico o encefalopatía. Para todo esto existen medidas específicas, por ejemplo, para evitar la insuficiencia renal se suele administrar albúmina humana por vía endovenosa. Para evitar la peritonitis bacteriana, el antibiótico profiláctico tiene que ser de 5 a 7 días, o algunos utilizan el criterio de hasta 2 días después de el último episodio de melena. Para la encefalopatía hepática también es fundamental eliminar rápidamente toda la sangre que pueda haber en el tubo digestivo, con enemas o con laxante o ambos. Bien, y evitar el uso de inhibidores de bomba de protones por una cuestión de acidez y de sobrecrecimiento bacteriano. El manejo de estos pacientes es bastante complejo. Se necesita habitualmente personal que esté previamente ya entrenado para esto. Generalmente se realiza en terapia intensiva. Es clave que se haga en las primeras horas del sangrado. Hacerlo un día, 2 días, 3 días después del sangrado ya no tiene ninguna utilidad. Esto es en agudo. Bien. Es clave también tratar de hacer una endoscopía lo antes posible e iniciar un tratamiento con alguna droga vasoactiva. La más recomendable, la más utilizada es la terlipresina, pero es de difícil acceso, de alto costo, no siempre está disponible, por lo que existen otras opciones como la somatostatina y el octiotride acá en Argentina. La manera de administrarla está ahí, pero la verdad que es difícil recordarlo por mucho tiempo si uno no está en contacto con este tipo de patología frecuentemente. Ya hablando más específicamente del rol de la endoscopía digestiva alta, como les decía, es clave que se haga preferentemente en las primeras 12 horas del sangrado. Y si hay alguna evidencia de que esté activamente sangrando al paciente, lo ideal es que se haga antes de las 6 horas. Bien, una vez que se hizo el procedimiento o durante el procedimiento se suele colocar una sonda nasogástrica. En caso de que se demore la endoscopía por algún motivo, bueno, se puede colocar la sonda nasogástrica antes de realizar la endoscopía. Y en algunos lugares se utilizan drogas proquinéticas que disminuirían el riesgo de hematemesis o de broncoaspiración. No solamente cumple con el rol diagnóstico, bien, es decir, de confirmar la causa y el origen del sangrado, sino que, y lo más importante, es que se puede tomar una conducta terapéutica, ya sea colocando banditas elásticas, ligando las varices con banditas elásticas, cosa que no siempre es fácil, sobre todo cuando hay mucha sangre en esa zona o hay un sangrado activo, es difícil ver o trabajar. Y si no, están las inyecciones esclerosantes, que es un método más antiguo, pero bueno, que todavía tiene alguna utilidad en estos casos, sobre todo de sangrado activo, ¿no? En manos de expertos, este tratamiento o estas medidas terapéuticas tienen una alta eficacia. Si bien no son tratamientos a largo plazo, sí sirven y mucho en agudo, ¿no? Para los curiosos e interesados en esto, existe algo que se llama el consenso de Baveno, que se va actualizando cada 3-4 años. Este año tocaba hacerlo de vuelta, no sé si lo suspendieron o lo van a hacer online, pero bueno, el vigente, el último que tenemos es el Baveno 6, y es algo así como la Biblia de todo lo referente a hipertensión portal. Ahí van a tener absolutamente todas las respuestas que puedan surgirle después de esta breve y superficial charla. Las complicaciones de la cirrosis son muchas y podría dar 2 charlas de cada complicación, pero bueno, no es posible. Por ahora esto es
una charla de cirrosis, digamos, general. Pero aquí se puede, leyendo esto, se puede profundizar muchísimo en cualquiera de los temas que he venido hablando. Y bueno, ya para ir terminando, no quiero dejar de hacer mención a dos cuestiones muy importantes en torno a la cirrosis. Uno es hablar dos palabras de hepatocarcinoma, ya que es el tumor primario de hígado más frecuente y la quinta causa de muerte por cáncer en el mundo. Nos invitan todas las guías a hacer una vigilancia activa en personas con factores de riesgo elevado, es decir, personas con cirrosis. Tenemos la obligación los médicos de hacer una vigilancia activa, es decir, un screening que consiste en ecografía y eventualmente alfa-fetoproteína cada 6 meses. Bien, esto es una recomendación que está absolutamente ya arraigada en la costumbre de los hepatólogos y de todos los médicos que decidan controlar y seguir pacientes con cirrosis. Gracias a Dios, con el avance en los últimos años de la tecnología, de los métodos de imágenes, es muy raro hoy por hoy tener que hacer una biopsia o una punción de un nódulo hepático. La mayoría de las veces el diagnóstico ya se puede hacer solamente con tomografía, ecografía y resonancia, y no hace falta hacer ningún otro estudio. En algunos casos de duda, el alfa-fetoproteína, un marcador tumoral específico de hepatocarcinoma, nos puede ayudar a inclinar la balanza o a sacarnos la duda. Y gracias a Dios, la variedad de tratamientos, si bien no hay un tratamiento excelente por el momento, sí han habido avances. Y el tratamiento se puede adjudicar a los pacientes según el estadio en el que estén. Este es un complicado gráfico que en realidad simplifica bastante la vida del hepatólogo y del oncólogo. Esto ha sido creado en la unidad de hígado del Hospital Clínic de Barcelona, que son uno de los centros de referencia en este tema en el mundo. Han dividido al paciente con hepatocarcinoma y cirrosis en 5 estadios diferentes, basándose en el tamaño de los nódulos, la cantidad de los nódulos, la función hepática, el estado general del paciente y si tiene o no tiene enfermedad extrahepática. Esta combinación de datos nos ayuda primero a posicionar al paciente en un estadio, y una vez que ya sabemos en qué estadio está, podemos saber también cuál sería la mejor opción terapéutica. Fíjense, arriba están los estadios y abajo está vinculado el estadio con el tratamiento y con la sobrevida, lo cual ha ayudado bastante en el manejo en el día a día. Con respecto al tratamiento, no voy a entrar en detalles. Sepan que hay un par de drogas que sirven para pacientes con enfermedades más avanzadas, pero en realidad el tratamiento curativo por excelencia es el trasplante o la resección. La resección se puede hacer, o sea, sacar solamente el tumor, se puede hacer en pacientes que no tengan cirrosis o que tengan una función hepática excelente y que no tengan hipertensión portal. Bien, si el paciente tiene cirrosis, tiene hipertensión portal, no tiene una función hepática excelente, lo mejor es hacer el trasplante, que cura tanto la cirrosis como el hepatocarcinoma. El problema es que hay algunos límites que no se pueden superar en los criterios de trasplantabilidad. Es decir, que el tumor no tiene que tener más de 5 centímetros y si es más de un tumor, ninguno de ellos puede tener más de 3 centímetros. Si hay enfermedad extrahepática, tampoco puede ser candidato a trasplante. O sea que cualquier paciente con hepatocarcinoma y cirrosis que no sea candidato a resección, a ablación por radiofrecuencia o a trasplante, las opciones son tratamientos paliativos, en donde la quimioembolización y la terapia sistémica son las únicas alternativas disponibles. Lamentablemente ninguna de ellas tiene resultados a largo plazo.
En la página de internet de la Asociación Argentina para el Estudio de las Enfermedades del Hígado van a encontrar tanto el Consenso Argentino de Hepatocarcinoma publicado en el 2015, como unas guías más actualizadas del 2020 de este año, también en la misma página. Esta segunda publicación es más práctica, no es tan completa ni tan larga como el Consenso, bien, que abarca todos los aspectos de esta enfermedad. Ahora sí, para ir terminando, 2 palabras sobre trasplante de hígado en Argentina. Fíjense el día que hice esta consulta, en octubre del año pasado, en ese momento habían 1.280 personas en lista de espera para trasplante. Y ahí está discriminado en cada renglón cuál es la enfermedad, la causa del por qué está en lista de espera. Fíjense que todos son enfermedades relacionadas a la cirrosis o a cáncer de hígado, muy pocos casos de retrasplante o de otras hepatitis o enfermedades hepáticas, menos frecuentes como amiloidosis, poliquistosis, otro tipo de neoplasias, son mucho menos frecuentes. Y en esta diapositiva es la cantidad de trasplantes que se hicieron el año pasado. El 1 de enero al 31 de diciembre en Argentina 380 trasplantes de hígado. Fíjese, está dividido por región. En noroeste, que nos toca a nosotros de cerca, se hicieron 36 trasplantes, no en el noroeste, sino de pacientes que tienen domicilio o que viven habitualmente en el noroeste y que fueron trasplantados en distintos centros del país. Vale aclarar, para quien no lo sabe, que en Salta no hay centro de trasplante hepático. Muy difícil ponerlo en marcha, ya que se requiere un recurso humano muy capacitado, muy numeroso, y por el momento no contamos con todo lo necesario. Pero la idea es organizarlo y empezar a desarrollarlo para futuro. En la página de la Asociación Europea de Hepatología hay publicado una guía muy completa en varios idiomas, inclusive en español, de cirrosis, y les diría que tal vez sea la más completa y la más detallada, así que es un buen texto para consultas. Bueno, muchas gracias. Esta es la primera vez que hago una charla de PowerPoint con audio, así que bueno, seguramente no va a salir perfecta, pero bueno, ahí está mi mail. Cualquier duda me pueden escribir ahí, ya sea si necesitan bibliografía, algún artículo, o simplemente hacer una pregunta, me pueden escribir, no hay ningún problema. Muchas gracias y hasta luego.